presencia del licenciado José Ricardo Taveras, a quien yo recibo con mucho afecto y mucha admiración. Siéntase en su casa por aquí. Sí, muchísimas gracias. Para mí es un gran honor estrenar esta casa nueva, porque yo sé que ustedes son un equipo que vienen trabajando desde otros espacios, pero ya tienen una casa propia y los felicito. Gracias. Es José un dream Ricardo, team el que bienvenido. tienen aquí. Me mandan a ver, lo van a entrevistar, mira, este es el equipo. Digo, ¿cómo? Me asustaron. Bienvenido, José Ricardo, un privilegio que esté con nosotros. Mira, José Ricardo, lógicamente, yo entiendo que uno de los temas fundamentales relacionados a la zona, porque todo el mundo conoce a José Ricardo de venir de las luchas migratorias, de ser director de migración a ser parte de un partido que ha defendido el tema de la frontera, de que no debemos permitir que los haitianos entren y todo eso, que es el partido La Fuerza Nacional Progresista. A esta altura se ha hablado demasiado del tema de República Dominicana y Haití. Tenemos 3 semanas que nos tienen saturado con esa vaina. Sin embargo, yo te he escuchado en algunos medios con una discusión un poquito más inteligente sobre los límites de nuestras aguas. En el 2001 el canciller firmó un acuerdo con Holanda, dividiendo o creando una especie de división con las Antillas de las aguas de República Dominicana, pero yo he escuchado un discurso recurrente de que es un error, de que el documento no está bien hecho, de que el gobierno lo firmó y no sabe lo que firmó. ¿Tú pudieras darnos luz de qué fue lo que sucedió a propósito del tema migratorio, de la entrega de la tierra y ahora de la entrega del mar? Sí, yo trataré de ser lo más breve posible, pero es un tema que amerita una explicación. En el año 2007, la República Dominicana aprobó la Ley 6607, que es la Ley de Límites Marítimos. Es el mecanismo a través del cual la República Dominicana reivindica frente a la comunidad internacional su soberanía en lo que tiene que ver el espacio marítimo. Es un tipo de situación que en el pasado no tenía mucha regulación internacional. Cada estado reivindicaba sus espacios, pero no había, vamos a decir, como un concierto de la comunidad internacional sobre unas reglas de juego al respecto. Nosotros tuvimos una ley de límites marítimos anterior, rudimentaria en ese sentido, porque ese tema era un tema ya hoy tan bien establecido como lo es hoy día. En esa ley, en el artículo 1, la República Dominicana se declaró como Estado archipelágico. ¿Perdón? ¿Estado? Archipelágico. ¿Qué es un archipiélago? Son un conjunto de islas. Nosotros tenemos la condición porque desde los Cayos que están al norte de Montecristi y tú te vas mirando, hay emersiones en torno a la Hispaniola que justifican, conforme a la Convención Internacional del Mar, que fue ratificada por nosotros un año después, o sea, en el 2008 se ratificó la Convención Internacional del Mar, de la cual nosotros somos signatarios, que ya es la regla de juego que internacionalmente dice cómo se hace eso. Entonces, al declararnos Estado archipelágico y ser una ley, eso se tiene que depositar en Naciones Unidas, porque es la forma de tú decirle a las demás naciones, esto es mío. En Naciones Unidas, como es normal, fue cuestionada nuestra ley, impugnada por el Reino Unido, el Reino de Holanda, o sea, todos los países limítrofes, porque yo insisto en que aquí tenemos una cultura de que la frontera es nosotros con Haití y punto. Nosotros tenemos frontera con el Reino de Holanda, con el Reino Unido, con Estados Unidos, con Colombia, con Venezuela, porque las fronteras son también aéreas y marítimas. En ese contexto de la aprobación de la Convención Internacional del Mar, el Congreso hizo uso de una facultad que tienen los estados, que es de asumir una convención, vincularse a la convención, pero hacer reservas. ¿Qué reservas hace el Congreso Dominicano? Bueno, mira, nosotros somos un estado archipelágico,
nosotros vamos a negociar límites marítimos desde el punto de vista más conveniente para la República Dominicana y por vía de consecuencia nosotros no negociamos límites marítimos sobre la base de equidistancia, lo cual está muy justificado por la posición geográfica en que nos encontramos. El 2010 viene, se hace la Constitución que hace una reivindicación en la que prohíbe que la República Dominicana haga negociaciones de límites marítimos si no es en los términos más convenientes. ¿Qué son los términos más convenientes? Bueno, los que violó la Cancillería al suscribir el acuerdo con el Reino de Holanda en el 2021, porque hay dos métodos de tú negociar, que es el método de la equidistancia, que es el que se ha usado, y el método de la equidad, que es el que nos conviene a nosotros. Para que ustedes tengan una idea, antes de dar oportunidad de que ustedes me pregunten para profundizar sobre el tema, ¿con qué espacios estamos en ese acuerdo que nosotros estamos cuestionando? Bueno, estamos hablando de que estamos negociando primero con espacios coloniales, que ya de cara a la Convención Internacional del Mar, ellos están en una situación de desventaja respecto a nosotros. Ellos han maquillado el estatus político de ese coloniaje sobre la base de darle un estatuto de municipios a esas islas. Pero sin embargo, vamos a decir que es un estatus político similar al de Puerto Rico. Ahora, ¿qué son esas islas? Algunos de ustedes deben haber ido a Saint Martin, por ejemplo. A Guadalupe. Y todas esas islitas que tú ves ahí, ¿cuáles son los espacios que, bueno, hay una islita que se llama San Eustaquio, usted lo ha oído mencionar. Hay otra que se llama Sabas. Entonces, sobre esa base de tres islitas diminutas, San Martín, se me olvidaba, que ustedes saben que está dividida en una posesión francesa y otra holandesa, que completa las dos posesiones, tú la puedes circunvalar en una hora y probablemente en menos. Entonces, son espacios con anchura de costa que nosotros negociar equidistancia con islitas de ese tamaño, con un estatuto colonial, nosotros nos estamos perjudicando y perdiendo una cantidad enorme de espacios que corresponden a la República Dominicana en un ejercicio que la Cancillería se atribuyó, para el cual la Constitución y la ley no le dan facultad. Doctor, nos gustaría escuchar de usted una valorización de toda esta situación de crisis que se ha dado entre la República Dominicana y Haití con el cierre de la frontera. Mira, ahora mismo yo no quisiera entrar en el debate de si el presidente lo hizo bien o lo hizo mal, porque ciertamente lo ideal es que en este tipo de cosas los estados vayan escalando las medidas, porque se supone que si tú tienes relación con un estado y hay alguna dificultad, lo primero que tú haces es llamar al embajador. Eso es lo que el protocolo manda. Entonces, eventualmente tú puedes llamar a tu embajador a consulta. Tú puedes retirar embajadores. Y tú vas escalando medidas en la medida en que se va determinando. El gobierno reunió el Consejo de Seguridad y determinó otorgar un plazo. Obvió ese tipo de medida que ha sido cuestionado, pero la realidad es que dentro del plazo que se otorgó, Haití no suspendió las obras. Se cerró la frontera, todo el mundo sabe que hay un intercambio comercial de más de 2.000 millones de dólares con Haití y que eso iba a traer repercusiones en ese sentido. Ahora, lo que yo digo es una situación. Lo que están cuestionando, porque ya la medida fue tomada, el presidente lo decidió, el cuestionamiento de si se abre o se cierra la frontera, ya vamos a decir, lo hizo mal, bueno, ya ahora mismo el palo está dado. Y ahora mismo hay que echar adelante. A los intereses que hay envueltos en la frontera, con ese intercambio comercial, que no son solamente Codevi, ni los comerciantes que van al mercado binacional, aquí hay sectores vinculados al oligopolio que administra este país desde el punto de vista empresarial,
que son exportadores de gran calado. Y además de que hay sectores de la producción agropecuaria. Todo el mundo sabe que esa medida iba a traer necesariamente un sacrificio. Y hay una presión contra el gobierno para que abra la frontera. Y yo digo que la apertura de la frontera, sin que de parte de Haití haya un gesto de vamos a suspender esta obra para que haya un diálogo técnico, porque el tema no es si los haitianos reciben agua. Nosotros tenemos que tener conciencia que si es un río internacional, a los haitianos les toca una parte de esa agua, en la proporción en que su cuenca aporta al río. Y entonces por eso es que se necesita una conversación de nivel técnico, pero que tiene repercusiones mucho más importantes. Por ejemplo, aquí siempre se manejó bien ese tema con Haití. En el río Pedernales hay un dique derivador que distribuye el agua de la manera natural y tú nunca has oído un conflicto con eso. ¿Qué de malo tiene que conforme a las reglas del derecho internacional en lo que tiene que ver a la gestión de cuencas binacionales se haga una distribución proporcional conforme al derecho? Porque a todo esto hay un tema a discutir. A nosotros nos toca más agua de la que le toca a Haití. Pero eventualmente, pon tú que nosotros decidamos, mira, vista la calamitosa situación de Haití, que cada vez tiene menos recursos hídricos, vamos a darle, en vez de un 12%, vamos a darle un 25%, pero vamos a organizar un dique derivador. Pero no se puede olvidar tampoco que el ecosistema de ese río debe ser preservado. Ese río no es un río navegable que tú puedas decir que va a dar agua y que tiene una gran capacidad. Tú tienes un ecosistema, por ejemplo, como la laguna de Saladillo ahí, que es el reservorio de agua dulce más importante que hay en toda esa región, que sería fatal para Haití y para la República Dominicana que eso se seque. José Ricardo, ya no tenemos que ir, que nos están haciendo señas, pero quiero hacerte una pregunta. Tú no dejas de ser político. Tú eres el secretario de la Fuerza Nacional Progresista. La política es eso va en tu sangre. Y también fuiste director de migración. Pero soy abogado también. Y fuiste abogado. ¿O eres abogado? Soy abogado. Eres abogado. Ejerzo. La pregunta es la siguiente, José Ricardo. El tema del conflicto Haití, porque Domingo te dijo que qué va. No, yo te pregunto a ti desde el punto de vista político. ¿Tú crees que este tema está siendo utilizado por el gobierno, por el presidente, por sus asesores, desde el punto de vista político para fortalecer sus aspiraciones a la reelección? Mira, es políticamente aceptable que toda gestión de gobierno trate de quedar bien, porque de eso se trata, porque de ahí se debe su nivel de aceptación. El problema de que se beneficie políticamente, ojalá que todos los presidentes y todos los gobiernos se beneficien si hacen las cosas bien hechas. Ahora, cuando tú tienes temas de la delicadeza de este tema y tú lo instrumentalizas, que yo creo que el gobierno instrumentaliza este tema. Yo estoy convencido de eso. Yo siempre he hablado de que este es un gobierno que tiene doble agenda, porque por un lado dice una cosa y por el otro lado hace otra. Porque no es como dice que se debe gobernar, es con quién está gobernando también, con enemigos del país. Como el ministro de Relaciones Exteriores, que es pro-haitiano. El ministro de Economía, que es pro-haitiano. Está lleno con el antecedente de que Luis se pronunció contra la 168, perdón, Luis no, el señor presidente se pronunció en contra de la sentencia 168. Ahora, este tema es muy delicado. A mí, por ejemplo, me dicen, bueno, hay movilización de tropas hacia la frontera, que fue el tema que generó. Yo creo que si el presidente ordena un cierre de frontera, el librito manda un reforzamiento. Ahora, el problema es la forma en que se hizo. Porque se sabe que tú vas a mover infantería. Sí. Porque tú tienes que moverla, porque tú estás ordenando con una frontera de un país que ya está en el Consejo de Seguridad para ser intervenido. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Donde hay bandas armadas. Entonces, tú tienes que movilizar infantería. Moviliza
una cantidad impresionante de infantería, que al menos se ve así en la caravana, donde yo dije que la infantería te la tienen que ver porque la va a mover por las carreteras. El problema fue acompañar esa caravana con caballería aérea a baja altura a través de toda la carretera del país para sacar eso. Ahí fue donde es un movimiento de reelección, yo más dije no de que protección. ahí había como medio un show Sí. que en cierta medida funcionó como un boomerang. Porque también hay que ver, los haitianos tienen su dignidad también. Los haitianos, entonces tú ves que viene un Ariel Henry, después de haberle dicho al presidente que él no está de acuerdo, pero que no tiene los medios para detenerla. Entonces, después de eso viene una misión a un cuerpo especializado de la policía, a ver qué es lo que está pasando ahí, mueve músculos policiales y encima de eso después dice, no lo apoyo. ¿Por qué? Si no lo hace, lo tumban o lo matan. Doctor, lo vamos a comprometer públicamente para que próximamente nos visite de nuevo para abordar estos temas tan interesantes y otros que están pendientes por aquí. Nos faltó el lío de los vinchos con Leonel, Sí, pero eso bueno, para la próxima. Para la próxima. Gracias por No hay lío, acompañarnos. no hay lío. Gracias por A acompañarnos. ustedes. Señores, continuamos.